repetir nuestro pasaje que es antes de la predicación. ¿Ya está en la cita, verdad? Hebreos 4:2. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por los cantos, las acciones de gracias. Gracias por tu cuidado. A ti sea la honra y la gloria. En esta tarde estamos delante de ti, suplicando tu bendición. Que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe, que sea tu Espíritu Santo quien ponga palabra en mi boca y que tú seas honrado. Úsame, por favor, como una herramienta correcta, adecuada en tus manos. Y bendice a tu iglesia, Señor. Dice a la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarse. El libro de Judas, aunque es un libro bastante pequeño, un solo capítulo, ¿verdad? Por eso cuando se le pone, no se pone Judas 1, se pone nomás Judas y el versículo. ¿Por qué? Porque es solamente un capítulo. Es un capítulo bastante bonito, bastante bueno, bastante enseñanza. Ese libro se ha visto, se enseña, que enseña por tríadas, o sea, de 3 en 3. Él va enseñando Judas, que es el hermano de Jesús, el que escribe este libro, y lo escribe por tríadas, lo escribe de enseñanza de 3 en 3. Si usted va al versículo número 1 del libro de Judas, puede encontrar la primera enseñanza. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y luego dice a quién va dirigido, y lo dice en 3 formas: a los amados, a los santificados de Dios Padre, y tercero, y guardados en Jesucristo. Enseña, entonces va explicando en triadas, en 3. Hoy estaré hablando sobre cómo es o dónde es que usted y yo debemos de edificarnos. Porque a veces nos preguntamos o tenemos que preguntarnos sobre qué estoy edificado. Mi vida, ¿sobre qué está edificado? Y déjeme decir algo que por lo regular digo y le pega mucho a nosotros los bautistas, y yo digo, si tú estás edificado sobre ser bautista, pues pobrecito, ¿verdad? Porque yo no estoy edificado en ser bautista, yo estoy edificado en Cristo. En Cristo. Creo que la doctrina bautista, la enseñanza bautista, es una enseñanza bíblica y por lo tanto una enseñanza correcta, una enseñanza que sigue lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero bueno, déjenme decirle que muchas veces, aunque nos digamos bautistas, estamos edificados en muchas otras cosas. Mire, ¿en qué podemos edificarnos? A veces nos edificamos sobre los hijos. De veras. A veces estamos edificados sobre los hijos.
Y tenemos que preguntarnos, es duro lo que le voy a decir, pero ¿qué pasaría si no estarían nuestros hijos? ¿Qué sería de nosotros? Yo sé que usted pensaría, me muero, hermano. A lo mejor sí está pensando, ni lo piense, ni lo diga, o a lo mejor dice, ni eche la sal. Así estará edificado, ¿verdad? Pero a veces, ¿sabe qué? Nos edificamos sobre la pareja, sobre el esposo o sobre la esposa. Y la verdad es que no somos eternos. ¿Y qué pasa si nos falta el esposo y la esposa? ¿Qué sería de nuestras vidas? O déjenme decir algo más triste, un ejemplo de que a veces estamos edificados sobre el dinero, sobre nuestra economía. Mire, todos sabemos, lo hemos sabido, que hay gente que se ha suicidado por quedarse en la ruina. De veras. Hay gente que está edificada sobre los bienes, sobre lo que tiene, sobre los carros, sobre las idas a Liverpool, a los restaurantes. Y la verdad es que si ponemos un poquito de atención, todo esto es pasajero. Los hijos, que esperemos en el Señor, que nosotros seamos los que pasamos y no nuestros hijos, ¿verdad? Porque, como se ha dicho muchas veces, quedarse sin padres, o se le llama huérfano, quedarse sin esposo o sin esposa, pues se llama viudo, pero quedarse sin hijo, pues no tiene nombre para esto, ¿verdad? No tiene nombre. Pero sabemos o debemos de entender que no hay regla para esto. El hermano Sergio y un servidor acabamos de terminar una materia, una clase de la materia de la que estamos estudiando y que se llama Teología del Sufrimiento Humano. Así se llama la clase, Teología del Sufrimiento Humano. Y yo, déjame decirle un poquito aparte, sí tuve un poquito de sufrimiento con esta clase, porque el maestro era el autor del libro y nos traía, pero algo que nos enseñaron, y que ya no sabemos, pero que a veces nos hacemos los que no sabemos, para no decirlo más fuerte, ¿verdad? Nos hacemos los que no sabemos. Todos sufrimos. No hay quien no sufra. Todos sufrimos. Y la gran enseñanza en mi experiencia es, ¿qué voy a hacer cuando esté en sufrimiento? ¿Cómo voy a reaccionar cuando esté en sufrimiento? Porque hay quienes se deprimen y llegan hasta la muerte, hay quienes le echan la culpa a Dios, y hay quienes hasta nosotros hemos oído muchas veces, bueno, ya que Dios se agarre a otro valiente y que me deje a mí, ¿verdad? Este año que tome otro valiente. Y la pregunta otra vez, que quiero que empecemos a hacernos antes de empezar con la predicación. Yo sé, ya me han dicho, hermano o esposo, tarda menos, pero pues si mire, cuando llevo y todavía no empiezo y quieren que tarde menos de predicar. Pero quiero que nos preguntemos, quiero que te hagas estas preguntas. ¿En qué está edificada tu fe? ¿En qué está edificada tu fe? ¿Dónde estás edificado? Porque, mire, a veces decimos, yo creo mucho en Dios. Dios es todo para mí. Pero vas a la iglesia y por una cosa, a lo mejor hasta por grosería, no te saludan en el templo. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Dejamos de ir.
A veces no nos saludan pues porque la otra persona también tiene problemas, porque la otra persona trae un dolor o está distraído, etcétera, etcétera. Pero he escuchado muchas veces en las iglesias, no, yo ya no voy a esa iglesia porque nadie me saluda. Yo pienso, digo, ¿a poco vivirías de los saludos para empezar? Nadie vive de saludos, ¿verdad? Nadie me apapacha. Que debemos ser una iglesia saludable, saludadora, ¿verdad? Apapachadora. Por supuesto, debemos de ser todo esto. Pero a veces nuestra fe no está edificada donde debe de edificarse. Judas escribe esta carta para recordar a la iglesia la necesidad de vigilar constantemente y mantenerse firme en la fe y oponerse a la herejía. Para eso escribió esta carta Judas. Judas le está diciendo a la iglesia, necesita vigilar constantemente en lo que cree. Debe de mantenerse firme en la fe. Y, dice Judas, deben de oponerse a las herejías. Y a lo mejor puede pensar, hermano, pero bueno, esos son otros tiempos de Judas, de las herejías. Mire, estamos viviendo en este tiempo un tiempo de grandes herejías. El hermano Sergio nos daba información hace un momento. En el estado de Querétaro ya la gente por ley puede edificarse en el sexo que él quiera. Y yo le dije, bueno, hombre, mujer o chamuco. Bueno, no es cierto, ¿verdad? Hay muchas cosas. Pero ya puede edificarse como quiera en el estado de Querétaro. Ya está legislado. Ya es por ley esto. Estamos viviendo un tiempo de herejías. Mire, hemos caído tan bajo que ya los de otras doctrinas que dicen regálame tu camioneta porque Dios me dijo que me regale tu camioneta, ya esto parece juego de niños. Ya esto es insignificante, ¿verdad? Que te quieran robar, que la gente quiera negociar con la fe. La verdad, estamos cayendo en un tiempo de herejías totalmente, muy, muy graves contra la palabra de Dios. En el versículo número 3, antes de empezar la predicación, todavía no empiezo. En el versículo número 3, quiero decirle, fíjese, dice Judas, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Le explico un poquito y se lo cobro aparte de la predicación. Fíjense, Judas está diciendo en este capítulo, hermanos, yo les quiero hablar sobre la salvación. Pero dice, me retracto. Mejor no les voy a hablar sobre la salvación. Y les voy a hablar para que anden ardientemente por la santísima fe. ¿Se fija? Judas cambia. Dice, yo les quiero hablar sobre la salvación, pero no, ¿saben qué? Mejor no les hablo sobre la salvación. Les tengo que hablar cómo tienen que vivir en la fe en Jesucristo. Cómo tienen que andar en la fe en Dios. Y si usted sigue el pasaje o el libro de Judas, usted puede ver cómo Judas enseña a la iglesia cómo debe de vivir, les da las características de los hijos de Dios, les da las bendiciones a los hijos de Dios y les da bastantes enseñanzas.
Pero yo quiero hablar aquí sobre cómo es que usted y yo debemos edificarnos sobre la fe. ¿Cómo es que usted se edifica sobre la fe? Para que ya deje de estar edificado sobre creencias incorrectas o sentimientos incorrectos. ¿Qué es edificarse sobre la santísima fe? Dice Judas, versículo 20, pero vosotros, amados, dice, edificados sobre vuestra santísima fe. Y nos dice la primera enseñanza, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. ¿Pero qué es orar en el Espíritu Santo? ¿De qué habla Judas? ¿Cómo es orar en el Espíritu Santo? En el versículo número 7 nos dice las características, en el versículo número 19 nos da las características de los hombres que no tienen el Espíritu, o unas pequeñas características de los hombres que no tienen el Espíritu. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen ¿qué? El Espíritu. Otra vez, déjame detenerme un poquito antes o un poquito después. Del versículo 17 al versículo 18 o del 17 al 19, Judas está enseñando sobre la importancia de ver la palabra de Dios. Porque es imposible separar la oración y la palabra de Dios. No se puede. Yo cuando estaba recién como cristiano, le pregunté a mi pastor, ¿qué es más importante? Yo quería que me dijera, ¿qué es más importante? ¿La palabra de Dios o la oración? Dígame, pues, para echarme más ganas, ¿verdad? ¿La palabra de Dios o la oración? Y él me dijo, las dos son igual de importantes. Porque con la oración tú le hablas a Dios, pero con la palabra Dios te habla a ti. Y con la palabra tú entiendes la dirección de Dios que te da en la oración. Entonces, edificarnos sobre la fe. Y edificarse sobre la fe, dice Judas, es orar en el Espíritu Santo. ¿Pero qué es orar en el Espíritu Santo? Pues es ser dirigidos por Dios. Porque si vamos a las doctrinas modernas o a los tiempos, dirían, orar en el Espíritu Santo es orar por alguien, tocarle la mano con tu poder y levantarlo y sanarlo y sacarle adelante. Y déjeme decirle, eso no es necesariamente orar en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo, usted, déjeme explicarle, ¿sabe quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Llorar en el Espíritu Santo es seguir la dirección de Dios. Muchas veces, no sé si le ha pasado a usted, a mí sí me ha pasado. Muchas veces yo he pedido cosas a Dios que no han sido en el Espíritu Santo. Les he platicado cuando yo estaba más joven, yo le pedía a Dios un carro Mustang deportivo que corriera mucho. Y eso no es orar en el Espíritu Santo. Miren, muchas veces oramos en el Espíritu Santo diciendo, Señor, sé bueno con mi hijito, bebito, chulito. Tráelo con tus lazos de amor.
Cuando nuestro bebito, chiquito, chulito, bonito, anda en un desorden, que diríamos Dios guarde la obra. ¿Usted cree que eso es ser orar en el Espíritu Santo? ¿Usted cree que eso es seguir la dirección? Mire, no lo culpo de que ore así, ni la culpo de que ore así. Muchas veces a mí también me dan ganas de decirle, Señor, dale tus lazos de amor. He escuchado mucho esa palabra. Tráelo con tus lazos de amor. Y luego yo me imagino, ¿cuáles serán los lazos de amor de Dios? La gente creemos que los lazos de amor es traerlos en algodones a los pies de Cristo. Pero los lazos de amor de Dios es que reconozcamos nuestros pecados para que vengamos al arrepentimiento. Y muchas veces no es sobre algodones. Muchas veces es con chipotes. ¿Sí? Y a veces preferimos que sea con chipotes para que esté firme y vea lo que dolió, a que con algodones y no vea lo que dolió y se ande apartando inmediatamente. Orar en el Espíritu Santo es buscar lo que Dios ha puesto en su palabra para que nosotros vayamos al conocimiento de la verdad. Es orar en el Espíritu Santo, no es orar en nuestros sentimientos, no es orar en nuestras debilidades, sino es orar en la dirección que Dios ha puesto para que vengan al conocimiento de la verdad. Porque tenemos mal entendido, oración en el Espíritu Santo, creemos es hacer grandes cosas, grandes maravillas, grandes, a lo mejor, obras de teatro en oración. Y eso no es orar en el Espíritu Santo. Pero también tenemos el otro lado. Orar en el Espíritu Santo es solamente con sentimiento, algo que se sienta aquí en el corazón. No, orar en el Espíritu Santo es orar en la dirección que Dios ha puesto en su palabra. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, se lo leo. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay que pedir en la voluntad de Dios, no en mi voluntad. Qué triste. Hoy vemos campañas de venga porque viene el profeta y tiene el don de sanidad y cuando él diga se va a levantar. Qué triste. Qué triste es creer que esa es la voluntad de Dios o que la voluntad de Dios está a expensas de lo que nosotros decimos o hablamos. La Biblia es bien clara. La voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y si vemos nuestras vidas, a lo mejor tenemos que entender, que saber que usted y yo venimos al conocimiento de Dios, no porque estábamos en algodones o en lechos de rosas, sino es porque nos sentimos y nos vimos en el pecado y hubo un cambio de vida, una obra que Dios hizo en nuestro corazón de arrepentimiento para venir a su voluntad. Así que edificarse sobre la fe es orar en el Espíritu Santo.
Pero orar en el Espíritu Santo es seguir su compañía, es ser dirigido por Él, es actuar en lo que Él quiere que actuemos, es obedecerle. Eso es orar en el Espíritu Santo. Segunda enseñanza, orar edificarse sobre la fe, no solamente es orar en el Espíritu, sino es conservarse en el amor de Dios. Dice, y conservaos en el amor de Dios. Hoy tuvimos una clase bastante interesante con nuestro hermano Sergio. Y hablaba el hermano Sergio de que nuestro pecado ha sido imputado en Jesucristo y la justicia de Dios ha sido imputada en nosotros. O sea, yo soy justo no por mí, soy justo por Cristo. Yo soy santo, no por mí, sino porque mi pecado, Cristo lo pagó en la cruz. Por eso Él sufrió la muerte en la cruz. Y hablaba el hermano Sergio, diciendo, y dijo él que no lo spoiló mi predicación. Él dijo, ¿verdad? Pero hablaba el hermano Sergio, algo que yo muchas veces le digo a ustedes, ¿por qué sirves a Cristo? Y les he dicho, la iglesia ha tenido una teología mal en cuanto por qué debemos de alabar a Dios. ¿Cuál ha sido la enseñanza normal? Y se lo ha dicho y lo va a recordar. Pórtate bien para que Diosito no te castigue. ¿No nos enseñaron eso? Hasta los niños le enseñamos, dale un peso a Dios para que Él te dé 2 pesos. Así había un canto para los niños. La ofrenda del Señor. Si tú le das 1 peso, el Señor te da 2. Ese no. Para los bautistas viejitos como yo, no lo sabemos. Los que no, son de la nueva ola. Cuando menos en ser bautista. Hermano Enrique, ¿usted lo oyó ese canto? No. Sí. Hermano Víctor, perdón. ¿Verdad que sí? Hermano Sergio, ¿usted no? Él sí era cristiano. La hermana Rebeca, que era bautista como yo, sí lo oyó. Sí, nuestra enseñanza ha sido esta. Es más, la iglesia tradicional sigue diciendo esto. Paga para que tus pecados te sean perdonados. Yo he visto recibos por indulgencias, o sea, firmado por el arzobispo, quién sabe qué, de quién sabe cuál, para perdonar pecados. Y la Biblia es bien clara. ¿Qué es edificarse sobre la fe? Es edificarse, dice, fíjese, es conservarse en el amor de Dios. Usted y yo debemos de actuar por amor a Dios, no para ganarnos su amor. Él ya nos amó, Él ya fue a la cruz, Él ya entregó su vida por usted para que usted tenga vida eterna. Amén. Amén. Conservarse en el amor de Dios. Necesitamos conservarnos en el amor de Dios. Qué triste que nosotros como cristianos a veces digamos, hermano, ando bien bajo de pilas. Ando bien bajo de pilas. Pues no estás edificándote sobre la fe. Porque edificarse sobre la fe es conservarse en el amor de Dios y es saber que Él ya pagó por tus pecados para darte salvación y para darte vida eterna. Es para entender que séquese la hierba, marchítese la flor, la palabra de Dios permanece para siempre. Es saber que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente,
ni lo bajo, y yo le pongo siempre al terminar este pasaje, ni el chupacabras no podrás separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, porque si usted se conserva en un pastor que predica bien y que le predica sobándole la espalda, usted va a caer. Si usted se edifica en un templo donde hay mini split, bueno, medio mini split, ya sabe, los del cielo y los que tienen calor. Los del medio no vayan a ser como Apocalipsis, ¿verdad? No van a ser tibios. Hermanos, edificarse sobre la fe es conservarse en el amor de Dios. Miren, no hay mejor conveniencia para nosotros conservarme en el amor de Dios. Es que pase lo que pase, yo saber que Cristo me amó y me amó aún cuando estaba en la podredumbre del pecado, que Cristo me ama, aunque cuando he recibido a Cristo me he rebelado contra Él y he pecado y me he equivocado, Él me sigue amando. Y es hermoso edificarse sobre la fe, es estar conservados en el amor de Dios. Sí, he pecado, pero Cristo me ama. Por supuesto, no use eso, Cristo me ama, para andar en el pecado, porque ya no estará conservándose en el amor de Dios, estará conservándose en su ingratitud, en su infidelidad, en su pensamiento equivocado, reprobo, etcétera, etcétera. Ya no le sigo, porque me agarro, sí me emociono. Conservémonos en el amor de Dios. Vaya a la palabra de Dios conmigo. 1 Juan 2:5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente, fíjese otra vez, pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Está claro? Edificarse sobre la fe es edificarse o es estar conservados en el amor de Dios. Mire, si usted y yo nos equivocamos, consérvese en el amor de Dios. Usted y yo tenemos problemas en la vida, conservémonos en el amor de Dios. Porque es el lugar donde estaremos más seguros. Es el lugar donde estaremos mejor en nuestras vidas. En el amor de Dios. Porque ese amor nos ha perdonado. Porque ese amor nos ha rescatado. Porque ese amor nos ha hecho justos. Porque ese amor nos ha dado vida eterna. Tercera y última. No solamente orando en el Espíritu Santo. No solamente conservados en el amor de Dios. Tercero, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es conservarse en Dios. Esperar la misericordia de Jesucristo para vida eterna. ¿Nos conviene o no? Bastante. Es edificarse sobre la fe. Es esperar la misericordia
misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Se acuerdan? Hace la semana pasada, ya no me acuerdo, o hace 2 semanas, estaba predicando cuando los discípulos vieron que Jesús fue arrebatado al cielo. En ese pasaje les dije que los ángeles o los hombres vestidos de blanco le dijeron a los discípulos que ven al cielo. Este Jesús que ha sido arrebatado a sí mismo, les dice. Pero ahora, como la chimotufia, como les digo una cosa, también les digo otra. Veamos al cielo y esperemos la venida de Cristo. Por supuesto, lo estoy diciendo de una manera figurativa. No estoy diciendo que todo el día esté como los apóstoles o como los discípulos que estaban viendo cuando había sido arrebatado Jesucristo, sino esperar que Jesucristo un día vendrá, un día regresará para que usted y yo seamos arrebatados con Él en las nubes para después gobernar con Él. Sí, hay dificultades en nuestras vidas, sí, hay circunstancias, sí, tenemos en nuestras vidas problemas, o hay en nuestras vidas sufrimiento, pero nosotros, cada uno de nosotros, debemos de esperar la manifestación de Jesucristo, o la manifestación, como dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hace rato leíamos 1 Corintios capítulo 15 del 52, del 55 en adelante, cuando dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, pero gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria. Porque ya sea que estemos vivos y venga Jesucristo, se manifestará la vida eterna en nosotros, o ya sea que estemos en el polvo, se manifestará la venida de nuestro Señor Jesucristo para darnos vida eterna. No hay nada más seguro para el cristiano que la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo, como hijos de Dios, cimentemos nuestra fe o edifiquemos nuestra fe en esta grandiosa y hermosa verdad. Tengamos paciencia y esperemos la misericordia cuando Jesús nos arrebate, nos dé, nos lleve a vida eterna. Amén. Sí, hay dificultades, sí hay problemas, pero si tú ves el problema, seguirás sufriendo. Si tú ves la situación difícil de tu vida, seguirás triste, molesto y posiblemente hasta enojado con Dios. Pero si tú le haces caso a Judas y esperas la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, tu vida tiene un propósito verdadero, un propósito grande y una esperanza que aliviará tu vida, una esperanza que bendecirá
tu vida. Judas, escribe esta carta para animar a los hermanos a que contiendan con fervor en la obra de Dios. Judas invita a la iglesia a que esté cimentada en la fe, edificado en la fe, para que cuando vengan estas enseñanzas herejes, sigamos puesto nuestra esperanza, nuestra vida en Jesucristo. Seguirán viniendo vientos de doctrinas falsas, seguirán hablando y a lo mejor creyendo todo el mundo cosas que están contra Dios, pero tú serás edificado sobre la roca que es Cristo. Y vendrán vientos de doctrinas, vendrán problemas difíciles a tu vida, pero tú estarás edificado, como dice Judas, sobre la santísima fe. Oremos en el Espíritu Santo. Tú ore, estoy repasando. Oremos entonces. Hasta dijeron, gloria a Dios, ya terminó. Es que dije, oremos, y todos se agacharon. Estoy repitiendo, oremos en el Espíritu Santo. Segundo, conservémonos en el amor de Dios. Y 3, esperemos la manifestación de Jesucristo para vida eterna. Amén. Si usted cimenta su fe en esto, usted será grandemente bendecido en la obra de Dios. Amén. Vendrán problemas, vendrán sufrimientos, vendrán doctrinas falsas, pero usted estará cimentado sobre la roca que es Jesús. Ahora sí, acompáñenme a orar. Oremos. Gracias, Padre, porque eres hermoso. Gracias por tu palabra. Es clara, es hermosa, es directa, Señor. Y sí, muchas veces hemos fallado. Hemos puesto la mirada en sentimientos, en personas, en ataques. Pero tú nos enseñas que estar en ti es lo mejor que podemos tener. Ayuda a esto a tu iglesia, Señor, para que seamos edificados en ti, edificada nuestra santísima fe en esa oración en el Espíritu Santo, en ese amor que tú nos has dado y en esa esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ayúdanos, Señor, cuídanos como iglesia y sosténnos para poner nuestra vida en ti y poder honrarte y glorificarte con nuestras vidas. Señor, que hoy tomemos decisión y que pongamos nuestra vida en ti. Te lo pedimos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga.